Weekend. ¿Estamos? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí una vez más en esta Escuela de Ciudadanos. Gracias por venir. Saludos a quienes nos siguen también en directo por streaming, que ya es una tradición que llevamos desde el año pasado y que está dando bastante resultado. Quiero agradecer, como siempre, al propietario del castillo que nos deje este espacio tan estupendo y a los patrocinadores, a Unicaja, la Diputación y la cadena SER. Y sobre todo quiero dar las gracias a Javier Pérez Royo por haberse desplazado de Sevilla hoy y estar aquí con nosotros en Manzanares. Antes de presentarles a nuestro invitado, les quería informar mínimamente de la Escuela Ciudadanos hizo un crowdfunding que, como saben ustedes, es la financiación popular que no ha terminado, no ha cumplido su objetivo, por tanto, no hemos recibido ninguna aportación por esa vía y tampoco los que aportaron dinero ahí se les va a descontar en su tarjeta de crédito la plataforma Berkami, que es la que llevaba este tema. Muchos optaron directamente por hacer un ingreso en Unicaja y les estamos pidiendo a los que colaboraron, algunos que están aquí en el crowdfunding, que si quieren, pues que colaboren con la financiación de la escuela en Unicaja. Y en segundo lugar, hemos distribuido esta octavilla donde tienen ustedes el número de la cuenta y también hemos distribuido el tercer Cuadernos para Ciudadanía, que es un libro que recoge las conferencias del tercer curso. Con un poco de retraso lo sacamos, algunos parece que ya lo tenían porque se dio en alguna ocasión, pero en fin, esta noche hay suficientes. El libro es totalmente gratuito, lo que sí hemos puesto ahí un cartel que el que quiera hacer una donación para ayudar a la financiación de la escuela pues será bienvenido. Y sin más, vamos a presentarles a ustedes a Javier Pérez Royo. Estos días que están repletos de noticias deprimentes, como la reiterada corrupción o el reciente caso de pederastia de Granada, que es un tema de peso, se está abriendo paso entre esas informaciones escandalosas, que es la reforma de la Constitución. Es decir, están coincidiendo al mismo tiempo este tipo de noticias escabrosas con un tema de una gran profundidad y de una gran importancia para el futuro del país, como la reforma de la Constitución. Además de ser una posible salida para el difícil problema de Cataluña, es una necesidad para el resto de los españoles. Esta es la opinión de nuestro invitado de hoy, desde hace ya mucho tiempo. Una opinión sustentada en un profundo conocimiento de los procesos constitucionales. Javier Pérez Royo es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, de la que fue rector. Amplió estudios de su especialidad en Alemania y Estados Unidos. Ha sido presidente de la Conferencia de Rectores de España y ha escrito numerosas obras de carácter jurídico, entre ellas Las fuentes del derecho. Formó parte de la comisión que redactó el Estatuto de Andalucía y también colaboró en la redacción del Estatuto de Cataluña de 2006. Fuera del derecho, la gran pasión de Javier Pérez Royo, y probablemente muchos de ustedes lo conocerán por eso, es la política y es un gran analista que viene colaborando con los más importantes medios de comunicación de España, como es El País, la cadena SER, el Periódico de Cataluña, periódicos y medios en los que sigue todavía colaborando. En un reciente homenaje que le hicieron en Sevilla con motivo de su jubilación como catedrático, al que asistió Felipe González, que fue compañero de facultad en Sevilla, Iñaki Gabilondo, con quien colaboró, como ustedes recordarán, durante muchos años en el Hoy por Hoy, destacó de Javier Pérez Royo su solvencia, independencia y valentía. De modo que quien le va a hablar esta noche lo hará con solvencia, con independencia y con valentía, sobre un tema que a todos debe interesarnos, la Constitución, esa ley de leyes que marcará y marca nuestra vida como ciudadanos. Tiene la palabra Javier Pérez Royo. Buenas noches y, ante todo, muchas gracias a Román. Cuando me propuso que viniera a intervenir en la escuela, pues no lo dudé ni un momento, ¿no? Entre otras cosas, tenía un compromiso personal con él, con el que él ha colaborado durante muchos años. Él ha sido mi director del periódico del País en Andalucía, en Sevilla, durante muchos años, y nos hemos visto muchísimas veces y, naturalmente, que Román me invitara ya era obligatorio. Pero, además, tenía noticias de esta escuela, sabía
la trayectoria que había tenido y, por lo tanto, para mí es un honor estar aquí. Yo, antes de que yo haya venido, ¿Se oye? ¿Se oye o no se oye? Ahora, bien. Si no, me pongo de pie y lo digo sin micrófono, que yo no tengo problemas para hablar sin micrófono también. Entonces, que para mí es un honor venir aquí. Sé quiénes han intervenido antes que yo aquí, y por lo tanto, entrar en ese elenco es un honor y lo agradezco la invitación. Bueno, el tema del que vamos a hablar es el tema de la reforma de la Constitución. Y la reforma de la Constitución es la institución en la que descansa el Estado constitucional democrático. La reforma es la institución más importante del Estado constitucional democrático. El Estado democrático vive por la reforma de la Constitución, a través de la reforma de la Constitución. Y cuando la reforma de la Constitución es una institución de lo que no se hace uso, la patología es tremenda. Y eso es el problema de España. España tiene un problema que lo diferencia de los demás países de la Unión Europea o de los Estados Unidos, de los países, y es que en España nunca se ha hecho uso de la reforma de la Constitución. Esa es la asignatura pendiente de la sociedad española. La asignatura constitucional pendiente de la sociedad española es la reforma de la Constitución. Así de sencillo. La reforma es la institución a través de la cual se establece el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio en el Estado constitucional. Una Constitución se hace en un momento histórico determinado y se hace por un poder constituyente, una asamblea constituyente, y esa Constitución tiene que tener una vigencia indefinida en el tiempo. Si se hace bien, para tener esa vigencia indefinida en el tiempo, tienen que hacerse reformas, porque las constituciones se hacen y después se aplican durante un tiempo indefinido y, obviamente, la legitimidad de origen del momento constituyente se va debilitando con el paso del tiempo y tiene que renovarse. Esa legitimidad constituyente tiene que renovarse. Y la única manera de renovar la legitimidad constituyente de una manera jurídicamente ordenada y garantizar la supervivencia del sistema político es la reforma de la Constitución. No hay otra. La reforma es la institución democrática por excelencia. La inventaron los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. La reforma no existía. La reforma no ha existido nunca en la historia de la humanidad. No ha habido ningún sistema político que se haya reformado, nunca antes. Hasta que se establece el primer sistema democrático, que son los Estados Unidos, y es la primera vez que se hace la reforma, se incluye la reforma en un texto constitucional. Esta es una de las grandes novedades de la historia de Estados Unidos. Y han hecho 27 reformas de la Constitución y tienen la misma Constitución desde 1787. Una Constitución que se hace para 13 colonias, que se han convertido en Estados independientes, que tienen 6 millones de habitantes de habla inglesa, y que sigue siendo la misma Constitución para 50 estados, con 450 millones de habitantes y donde ahora mismo hay gente de todas las procedencias del mundo, donde ya la mayoría blanca anglosajona, esta ya es minoritaria. No es ni siquiera, y sigue siendo la misma Constitución. ¿Por qué? Porque se ha seguido una renovación jurídicamente ordenada de ese momento constituyente a través de las reformas de la Constitución. Y eso es lo que ha ocurrido en los demás países de la Unión Europea, en los países del norte de Europa desde el principio. Todas las monarquías parlamentarias del norte de Europa se han renovado a través de la reforma de la Constitución periódicamente, desde principios del siglo XIX, y no ha habido nunca un vacío constitucional. En los países de Europa en los cuales no se convierten en monarquía parlamentaria a principios del siglo XIX, sino que la monarquía es una forma política que tiene sustantividad propia, el avance del principio de legitimación democrática, el sufragio universal, acaba llevándose por delante a todas las monarquías. Y mientras fueron monarquías no hicieron reformas de la Constitución. Las monarquías, lo que fue Alemania, Italia, España, Austria, no hacen reformas de la Constitución. Y cuando llega el sufragio universal, se lo lleva por delante. Y se transforman en repúblicas. Y entonces, desde que son repúblicas, hacen uso de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución es una institución republicana.
en Europa, excepto en el norte, en los países del norte, las monarquías parlamentarias. Pero todas hacen uso de la reforma de la Constitución y están, por lo tanto, estabilizadas constitucionalmente en la medida en que disponen de un procedimiento jurídicamente ordenado para renovar la legitimidad constituyente, del momento constituyente. Y todas, caso más importante, el mejor, el más expresivo, Alemania, se constituye después de la Segunda Guerra Mundial, se constituye con la Ley Fundamental de Bonn, en 51 ocasiones se ha reformado la Ley Fundamental de Bonn. 51 reformas de la Constitución se han hecho. Y se renueva la legitimidad constituyente, que era muy débil en Alemania porque era un país ocupado, y por lo tanto el proceso constituyente de la Ley Fundamental de Bonn se hace en unas condiciones que son muy débiles, a medida que es un país ocupado, y por lo tanto es un protectorado el que hay sobre ese país. Por lo tanto se hace un ejercicio constituyente originario débil. Se pensaba que iba a ser una norma transicional para salir del paso de un país que había quedado después de la Segunda Guerra Mundial como había quedado y después del nacionalsocialismo. Sin embargo, ha sido la mejor constitución y la más duradera, a través del procedimiento de reforma y de la renovación del poder constituyente originario mediante los procedimientos de reforma. En Francia se han hecho 23 modificaciones desde la Constitución del 58, de la Constitución de la Quinta República, y así en todos los países. Todos los países de la Unión Europea han resuelto, a través de la reforma de la Constitución, la renovación del poder constituyente y, por lo tanto, garantizar la supervivencia del sistema político reformándolo. Las constituciones democráticas son democráticas porque se reforman y se reforman porque son democráticas. Valen en las dos direcciones. Y nosotros somos el único país de Europa en el que no hacemos reforma. No lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. No lo hemos hecho nunca a lo largo de nuestra historia. Y por eso, periódicamente se produce el hundimiento del sistema político, el hundimiento constitucional, y hay que iniciar un proceso constituyente de nuevo. Eso nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. A lo largo de toda nuestra historia. Hemos tenido más problemas constitucionales, no solamente el de la reforma de la Constitución. Y con la Constitución de 1978, después de la muerte de Franco y la transición, la mayor parte de los problemas constitucionales que habíamos tenido en el pasado los habíamos ido solucionando. La existencia de un poder militar que tutelaba al poder civil. Después del golpe de Estado del 23F, definitivamente en España ya no hay poder militar. El tema de la Iglesia, que sigue existiendo, pero ya no tiene el peso que ha tenido y que había condicionado prácticamente toda la vida constitucional española y había conducido a abortar prácticamente los dos procesos constituyentes democráticos, el de 1869, el protodemocrático de 1869 y el de la Segunda República de 1931. El problema territorial, que nos había conducido a que era imposible hacer compatible el poder central del Estado con el de las unidades territoriales de ámbito inferior al Estado. Teníamos un montón de problemas que prácticamente habíamos ido dándole respuesta, encontrándole solución en estos años. Pero lo que no hemos resuelto es el problema de la renovación del consenso constituyente y de garantizar de una manera jurídicamente ordenada la supervivencia del sistema político. Ese lo tenemos sin resolver y ahora está dando la cara. Ahora está dando la cara de una manera extraordinaria. Un agotamiento de la legitimidad constituyente, la legitimidad con base en la cual se hizo la transición y con la que se construyó la Constitución del 78, está ahí, pero ahora mismo esa legitimidad ha ido perdiendo fuerza por el mero paso del tiempo y por los vicios que se van acumulando en la práctica y esto hay que renovarlo. No lo hemos hecho nunca y ahora seguimos en una situación en la que o se consigue hacer o posiblemente vamos a asistir de nuevo a la implosión del sistema político. Este sistema político no va a ser derribado. No hay realmente una fuerza revolucionaria que esté, ni hay un empuje para derribar el sistema político. El sistema político se está cayendo.
se está cayendo por falta de legitimidad, porque los ciudadanos no lo reconocen como propio. Esto lo estamos viendo además en los barómetros del CIS. Los barómetros del CIS lo están indicando con una precisión extraordinaria. Los barómetros del CIS los tenemos desde finales de los años 70. La ventaja que tiene el CIS es que lleva haciendo las mismas preguntas y siguiendo la misma metodología desde finales de los años 70 hasta hoy. Y por lo tanto disponemos de la serie histórica. Y podemos ver qué es lo que pensamos los españoles de nuestra forma política, del sistema político que tenemos. Y se ve perfectamente que hay una estabilidad con altibajos, pero con una estabilidad notable. Hay momentos en los cuales el año 94, 93, 94, cuando Roldán, el director general de la Guardia Civil, comete las fechorías que comete y se escapa, pues ahí hay una crisis y hay una desconfianza mayor, pero nunca una cosa extraordinaria, y siempre la recuperación de la confianza por parte de la sociedad española en su sistema político se hace rápidamente y se hace bien. Y la sociedad española ha confiado y estaba bien con su sistema político, lo ha estado manteniendo desde finales de los años 70 hasta 2007, 2008, 2009, en que empieza un deterioro, y el deterioro ahora es brutal. El deterioro ahora es brutal. Ahora ya han desaparecido problemas que han estado preocupando enormemente a la sociedad española, como era el problema de la inseguridad ciudadana, con el problema del terrorismo, temas algunos como el tema del aborto, que ha sido muy polémico a lo largo de estos decenios, y que han desaparecido. Han desaparecido. En los últimos barómetros del CIS, terrorismo, 0,1%. El aborto no llega al 1% de la población. Inseguridad ciudadana, el 1,5%. Es un problema. Ahora aparece fraude y corrupción, la clase política. Y por primera vez tenemos que el 30 y tantos % de los ciudadanos dicen que es que la clase política no es el instrumento para resolver los problemas, sino que es uno de los problemas mayores con los que tenemos que contar la sociedad española. El sistema político empieza a haber una desafección absoluta. A lo largo de todos estos 30 años, lo normal es que los gobiernos aprobaran o estuvieran muy próximos del aprobado, la confianza de los ciudadanos. Ahora mismo tienen un suspenso que no llegan al 2. De una nota de 10, están en el 2. El 1 y pico, el 2, 2 y pico. Presidente del gobierno, todos los ministros. Es una desafección absoluta. Es una desafección absoluta. Es decir, los ciudadanos no creen, no empiezan a reconocer ese sistema como propio. Y eso está, claro, se está manifestando ya hasta este último barómetro, hasta después de las elecciones europeas. Y ya los barómetros que se están haciendo y las encuestas que se están haciendo, y no solo las del CIS, ya también las de Metroscopia y las de prácticamente todo. Es decir, lo que ya se está poniendo en cuestión es el sistema de partidos. El sistema de partidos es el instrumento a través del cual una sociedad hace una síntesis política de sí misma para poder dirigirse. La democracia es un proceso de autodirección política de la sociedad. Somos los ciudadanos los que nos autodirigimos a través de nuestros representantes. Y el sistema, por lo tanto, una sociedad tiene que hacer siempre una síntesis política de sí mismo. Una sociedad es tan compleja, que si no hace una síntesis política de sí misma no puede tomar decisiones y entraría en un proceso de descomposición. Sería imposible tomar decisiones. Entonces tiene que hacer esa síntesis política. Esa síntesis política se hace democráticamente mediante el ejercicio del derecho de sufragio y del cual resulta un sistema de partidos, que es el que tiene que dirigir, tiene que tomar las decisiones en representación de los ciudadanos y hacer posible la adaptación de la sociedad a los cambios que se producen a una velocidad vertiginosa. Sin esto entra dentro de un proceso de descomposición. Entonces nosotros tenemos un sistema de partidos que ha sido un sistema de partidos que la sociedad española ha reconocido como suyo desde el año
desde el año 77, de manera ininterrumpida, no siempre con la misma intensidad, porque ha habido momentos de bajada, pero siempre y con un aprobado alto. La sociedad española se ha reconocido en su sistema de partidos, funcionaba. Ahora ya no. Y esto es lo que se empieza a detectar. El aldabonazo ha sido las elecciones europeas, que han sido muy expresivas, justamente porque eran unas elecciones en las que había en juego muy poco. Lo más expresivo de las elecciones europeas que se celebraron es que realmente no nos jugábamos casi nada. Desde el punto de vista europeo eran muy importantes, porque era la primera vez que el Parlamento Europeo empezaba a tener ciertos poderes, iba a poder designarse la Comisión Europea. Es decir, desde el punto de vista de la construcción europea es importante. Pero desde el punto de vista de cada uno de los países miembros y del ejercicio del poder en el interior de cada uno de los países miembros, no nos jugábamos nada. Pero justamente por eso han sido muy expresivas, porque ha sido en estas elecciones en las que la sociedad española, el cuerpo electoral, ha dado el aldabonazo y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Esto es insoportable. Y eso ya lo están reflejando ya todos los estudios de opinión. El último barómetro del CIS, la última encuesta de Metroscopia, donde ya aparece y dice: no, así no. Y por lo tanto, tenemos un problema ahora que no es la crisis económica, que sí, por supuesto, existe. Tenemos ahora mismo una crisis política de que la sociedad española está empezando a dudar del sistema que tiene para sintetizarse políticamente y para tomar decisiones y para poder enfrentarse a todos los problemas con los que tiene que enfrentarse, que son enormes. Y en eso es lo que estamos. Y exige una reforma de nuestro sistema, reforma constitucional, con esta Constitución y con el poder constituyente que se hizo en la transición, y en la transición se hizo, yo no voy a entrar ahora en la valoración de la transición, creo pero que se hizo y ha dado para 35 años, los 35 mejores años de la historia de España, que eso no se nos puede olvidar, los 35 mejores años de la historia de España, pero esto ya no da más de sí. Lo suyo hubiera sido que se hubiera ido reformando. Lo lógico es que ya la Constitución española se hubiera reformado. Y hemos tenido ocasiones para hacerlo en múltiples ocasiones. Y eso es lo malo. No hemos puesto en marcha nunca el instrumento de reforma de la Constitución, habiendo tenido oportunidades para hacerlo en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando hemos ingresado en la Unión Europea. Todos los países europeos han reformado sus constituciones para adaptar la Constitución del Estado Nacional a la Unión Europea, que es un cambio constitucional importante. En España, no. España, con el artículo 93, que se puso para la inicial puesta en marcha del proceso de integración en Europa, pero claro, ese es un artículo que es un procedimiento que te sirve para acceder, pero una vez que te integras, el cambio que supone en el ordenamiento es de tal magnitud que eso tendría que haberse reflejado en la Constitución. ¿Lo han hecho todos los países europeos? En España no. El temor a hacer la reforma de la Constitución. La ilegalización de Batasuna, que se hizo mediante una reforma de la ley de partidos políticos. En Alemania, cuando se plantea en los años 50 el tema del Partido Comunista, hacen una reforma de la Constitución para poner fuera de la ley al Partido Comunista. No se hizo mediante una ley de partidos políticos, una reforma de la ley, una reforma de la Constitución. Estamos cambiando las reglas del juego. Pensamos que en este momento, como consecuencia de lo que es la Guerra Fría, de lo que han sido los acontecimientos en Hungría del año 56, etcétera, etcétera, nosotros no podemos permitir que el Partido Comunista y la Acción Comunista sea una opción que se mantenga dentro del sistema político de Alemania.
¿Y entonces qué es lo que hace? Una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución en la que se establece unas causas de expulsión de un partido político de naturaleza constitucional y se atribuye al Tribunal Constitucional Federal la decisión sobre la legalización del partido político. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Desde mi punto de vista fue anticonstitucional. La ley de partidos políticos fue, mi opinión es que es anticonstitucional. Y que lo que se tenía que haber hecho era una reforma de la Constitución. Para haber incluido, porque en la Constitución española no se contempla nada más que la ilicitud penal, para poner fuera de la ley un partido político. Y aquí lo que se introducía era una ilicitud de naturaleza constitucional. Y eso exigía una reforma de la Constitución, pero no se hace una reforma de la Constitución. Y así, múltiples. Nosotros, en España hay una versión. O sea, nos ponemos de acuerdo cuando no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo. Pero una vez que nos hemos puesto de acuerdo, ya no nos volvemos a poner de acuerdo nunca más. Que en eso es lo que consiste la reforma. Y por eso tenemos tanto, ustedes lo habrán visto, se habrán reparado, las dificultades que tenemos cada vez que hay una renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial, el lío que se monta y los retrasos que se acumulan. ¿Por qué? Porque la mayoría que se exige es la misma de la reforma de la Constitución. La mayoría es la misma de la reforma de la Constitución. El defensor del pueblo, exactamente igual. Y nos hemos pasado con un defensor del pueblo prorrogado años y años, incumpliendo la Constitución, incumpliendo la ley orgánica relativa a todos estos órganos constitucionales. ¿Por qué? Se exige la misma mayoría de reforma de la Constitución. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que renovar la legitimidad constituyente, el consenso constituyente. Y no se renueva. Se renueva al final, de mala manera, pactando de una manera torticera y proyectándose unas instituciones que deberían de estar por encima de los partidos y que deberían tener una cierta legitimidad en su independencia, se convierten en correas de transmisión. Por lo tanto, no se renueva de una manera constitucionalmente correcta, porque no hay la renovación de esa legitimidad constituyente. Eso nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia y nos sigue pasando. La primera restauración, hay una cosa que además se reproduce, entre la Constitución de 1876, la que hace la primera restauración, ustedes saben que en 1868, con la gloriosa, se expulsa Isabel II y después hay una Constitución, la de 1869, Amadeo de Saboya abdica, después viene la Primera República y después viene el golpe de Pavía en el 74 y en el 76 se hace la primera restauración. España es el único país del mundo que ha hecho restauraciones monárquicas, el único. En todos los demás países, cuando se acaba con la monarquía, se acaba para siempre. Y no se vuelve jamás a restaurar la monarquía. Y las cláusulas de intangibilidad de la Constitución, las cláusulas que se introducen en la Constitución para que no se pueda reformar la Constitución en un punto determinado, se inventan para hacer imposible la vuelta de la monarquía. Son las constituciones republicanas primeras las que establecen cláusulas de intangibilidad para no hacer posible la vuelta a la monarquía. Lo hizo la República Francesa, la Tercera República, lo hace Portugal en 1911, lo hace Alemania en 1919 con la Constitución de Weimar y nuevamente con la Ley Fundamental de Bonn. Es decir, la cláusula de intangibilidad se hace para hacer imposible la vuelta de la monarquía, la restauración monárquica. En España hemos hecho dos, una a finales del siglo XIX y otra a finales del siglo XX. La que se hace a finales del siglo XIX tiene dos primeros decenios en los que la Constitución de 1876 funciona de una manera razonablemente satisfactoria para la sociedad. Con 1898 y con la catástrofe del 98, la crisis del sistema es brutal. Y desde el 98, desde principios del siglo hasta el año 30, no se habla de otra cosa en España que de reforma de la Constitución del 76. La Academia de Ciencias Morales y Políticas convoca varios concursos permanentemente. Los profesores hablando del tema. La reforma de la Constitución. Se pasan 3 decenios hablando de reforma de la Constitución y no se hace ninguna. Llega el 14 de abril
el hundimiento. Porque la primera restauración no se asalta desde fuera, es que se hunde. Es que los partidos monárquicos ganan las elecciones municipales. No ganan los partidos republicanos, pero en todas las capitales ganan los partidos republicanos. Donde hay elecciones de verdad y donde había democracia, ganan los partidos republicanos. Y el rey el mismo día coge el camino y se va al exilio. Sabía perfectamente qué es lo que había pasado. El hundimiento. Ya no podía dirigirse a los ciudadanos. Se había hundido. Aquí estamos, nos está pasando algo por el estilo, España es el país que más habla de reforma a la Constitución. No hay ningún país ahora mismo que tenga la cantidad de estudios sobre reforma a la Constitución que tenemos los españoles. Se está investigando sobre reforma de la Constitución y escribiendo más que en ningún sitio. Hubo una propuesta incluso de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando gana las elecciones en el 2004, que llevaba en el programa de gobierno la reforma de la Constitución sobre 4 puntos concretos, que era muy razonable. Acabar con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en la jefatura del Estado, incluir las comunidades autónomas en el texto constitucional, el mapa autonómico, que no está en la Constitución, incluirlo en la Constitución, adaptar la Constitución al derecho europeo, a la Unión Europea, y reformar el Senado, que es una cámara talidomítica, una cámara deforme, materialmente anticonstitucional. Materialmente anticonstitucional. No es anticonstitucional porque está puesta en la Constitución, pero materialmente es anticonstitucional, es una monstruosidad. Bueno, pues estas 4 reformas que eran plenamente razonables y sobre las que relativamente debería ser fácil construir un consenso, imposible. Se mandó al Consejo de Estado. El Consejo de Estado hizo un informe presidido por don Francisco Rubio Llorente, el constitucionalista ahora mismo más eminente que hemos tenido en España. Hicieron un informe sobre la reforma a la Constitución, está publicado en el Centro de Estudios Constitucionales, un estudio fantástico, estudiando estos 4 temas y proponiendo las reformas que se tendría que hacer en la Constitución. Ni se llegó a llevar a las Cortes Generales, porque el clima político no lo permitió, porque el Partido Popular se negó en redondo, y sin el Partido Popular no se puede hacer, y ahora menos, claro, y en la posición que está teniendo ahora mismo el Gobierno, reforma. La reforma tiene que hacerse, para hacer una reforma, en todos los países que se hace reforma, hacen falta 2 consensos, uno a la entrada y otro a la salida. Primero hay un consenso de entrada, en el que hay que ponerse de acuerdo sobre la necesidad de la reforma e identificación de los temas en los cuales se tiene que operar la reforma. Y después hay que construir la reforma normativamente, construyendo ya el consenso para el texto definitivo, la ley de reforma, que será definitivamente aprobada y sometida a referéndum. Por tanto, hace falta a la entrada y a la salida. Si no hay consenso a la entrada, no se puede iniciar el procedimiento de reforma. Está abortado. Y eso es lo que nos está pasando ahora. La solicitud de reforma está viniendo de amplios sectores de la sociedad española. El Partido Socialista, pero no solo el Partido Socialista. Ahora mismo, de los columnistas así más sólidos de derecha, Tilo Zarzalejo, etcétera, todo eso, y el Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Santiago Muñoz Machado, que es uno de los administrativistas y publicistas más importantes que hay. O sea, que ahora mismo sobre la reforma se está pidiendo desde muchos sitios, pero el Gobierno, la reforma tiene que dirigirla al Gobierno, el que sea. Es el que tiene que hacer una convocatoria a la sociedad para decirle, señores, que el sistema político necesita ser reformado y que tenemos que ponernos de acuerdo. Eso tiene que partir del Gobierno, del que sea. Y si no es así, no hay reforma posible. Está abortada antes de empezar. El Gobierno no puede decir, díganme ustedes qué es lo que quieren. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Porque no es un tema de ingeniería constitucional, es un tema de legitimidad democrática, de renovación de la voluntad constituyente, de la voluntad de vivir juntos. Y eso no se está haciendo. Está pasando con esta segunda restauración lo mismo que pasó con la primera. Y el tiempo corre. Y el deterioro es brutal. Todos ustedes lo están viviendo. Todos los días estamos viendo
estamos viendo, y además abarca ya todo, es lo que decía Román, es que ya hoy sale la pederastia, que lo sabemos, porque esto debe haber existido en la Iglesia española. ¡Pah! Lo que pasa es que no nos enterábamos porque la Iglesia era muy poderosa. Esto mismo que ha pasado en Granada, el club de los romanones, esto, que no sabe la policía lo de los romanones y que no sabe el obispo de los romanones. Porque el chico que lo ha denunciado en primer lugar y al que ha llamado al Papa ahora tiene 24 años y está dando clase en una universidad, pero eso se le produjo cuando él tenía 14, 15, 16 años. ¿Esto no lo sabe el obispo? Y hasta que ha llegado el Papa y ha llamado, aquí cobertura total. ¿Y no lo sabe el jefe superior de policía? ¿No lo sabe el antiguo gobernador civil o eso? Pero vamos, ahora sale. Y sale, entre otras cosas, porque está saliendo, porque ahora mismo el sistema se está descomponiendo y la putrefacción sale. Y sale lo de Caja Madrid, las tarjetas Black, y sale el dinero negro con el que se ha restaurado la sede del Partido Popular y todas las barbaridades que se han hecho. Y bueno, lo que tenemos ahora mismo es que el sistema se está descomponiendo y que o esto se reforma y con relativa rapidez, o vamos a asistir posiblemente en esta segunda restauración a lo que ocurrió en la primera, que se va a caer. Que se va a caer. Que hay un momento en el que es que no pueden dirigirse a los ciudadanos, poder a los que los ciudadanos no los reconocen. Y en el momento en el que esa interlocución se acaba, el sistema se olvida. Y eso es lo que nos está pasando. Estamos repitiendo nuestra historia. Estamos repitiendo nuestra historia. Sin reformar la Constitución, las constituciones se mueren. Las constituciones que no se reforman se mueren. Eso es ley de vida. El momento constituyente dura, tiene un valor, pero tiene que renovarse. Esa legitimidad no puede decirse, bueno, es ya esto de manera indefinida en el tiempo. De manera indefinida en el tiempo sí se reforma. La Constitución americana, ahí está, en pie, desde 1887, en pie, la misma Constitución, con 27 reformas. Las constituciones de todos los países del norte de Europa, de Suecia, de Dinamarca, de Holanda, todas, de principios del XIX, todas están ahí en Bélgica, reformándose, con mayor o menor intensidad, casi todas en el momento del sufragio universal, que llega el sufragio universal después de la Primera Guerra Mundial, sufren modificaciones enormemente importantes. O cuando pierden, por ejemplo, Holanda, que había tenido un imperio importante en Asia, cuando lo pierde, pues tiene que hacer una reforma importantísima en el año 54. Pero la hacen, siguiendo el procedimiento de reforma previsto en la Constitución, y renuevan el sistema político. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos y acumulamos. A ver, España ya se tenían que haber hecho. Se tenían que haber hecho. En la Constitución del 78, unas cuantas. Y no hemos hecho ninguna. Entonces los vicios se acumulan, Y ahora el sistema tiene ahora tal cantidad de vicios acumulados y tales defectos acumulados que ahora mismo es muy difícil. Ahora mismo es muy difícil, pero al mismo tiempo es indispensable. Si no asistiremos a la implosión. Un sistema que se vendrá abajo. La abdicación de don Juan Carlos ha salvado. El primer match ball lo ha salvado. Porque si el rey no llega a abdicar, cuando estalla el caso de las tarjetas Black, las tarjetas de Caja Madrid, y el jefe de la Casa Real era uno de los que había utilizado las tarjetas, y sigue don Juan Carlos ahí con su jefe de la Casa Real mezclado en eso, ya veríamos a ver qué hubiera pasado. Afortunadamente, o no afortunadamente, lo que sea, pero el caso es que la sucesión ahí, la abdicación de don Juan Carlos, de momento a la monarquía la ha salvado. Ahora mismo eso, el último barómetro del CIS lo refleja. Ahí la valoración de la monarquía ha subido de una manera espectacular. Buena medida por la renovación, casi exclusivamente por esa renovación. Pero el resto...
Y lo que está indicando el barómetro al valorar de esa manera la monarquía es decir que el resto no. Que esto se ha renovado, pero vosotros no. El resto está. Y la Constitución territorial, ahora mismo estamos sin Constitución territorial. España tiene que acabar siendo un Estado federal, a la fuerza, acabará siéndolo. O se desintegra. La alternativa es o el Estado federal o la desintegración. Lo que no cabe es un Estado unitario centralista, eso ya no cabe. Cada vez que ha habido un protagonismo democrático de la sociedad española, eso lo ha puesto de manifiesto. El Estado unitario centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española, puede ser la forma de una dictadura, pero no de una democracia. Y por lo tanto, eso, el primer ensayo lo hemos hecho con el Estado de las Autonomías, ha durado 35 años y ha estado muy bien, pero se ha venido abajo. Después de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la sentencia del Tribunal Constitucional, esa forma ya se acabó. Eso ya no da más de sí. El binomio Constitución-Estatuto de Autonomía ya no sirve para la integración de los territorios en un Estado único. Por lo tanto, la única salida tendrá que ser. Ahora, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y en esas estamos. La situación es una situación dramática. Estamos en una situación de emergencia. Constitucionalmente en una situación de emergencia. No tenemos constitución territorial y está funcionando de una manera enormemente defectuosa el resto de la Constitución. Ya se está legislando a través de decretos leyes. No se hacen leyes. Lo que se está haciendo es legislación de decretos leyes. El gobierno el que está legislando a través de decretos leyes. La mayor parte de las normas se están haciendo. El control presupuestario, prácticamente la ley de presupuesto era el gran debate político del año. Ha sido siempre, todos los años de democracia, en los últimos 4 o 5 años. ¿Quién se entera de que se está debatiendo la ley de presupuesto? Que ahora mismo estamos. El último trimestre del año ha sido siempre un trimestre presidido por la ley de presupuesto y por el debate de la ley de presupuesto. Llevamos 3 o 4 años que pasa desapercibido, brilla por su ausencia. El control de la acción de gobierno que se escapa, no contesta nada más que cuando quiere contestar. Y contesta de la manera que contesta. Entonces, las 3 funciones parlamentarias clásicas, básicas, que es la función legislativa, la función presupuestaria y la función de control gubernamental, están bajo mínimos. Y así sucesivamente. La devaluación de nuestro sistema constitucional es terrible. Y empieza a ser percibida como tal. El rey está desnudo. El rey está desnudo. El famoso cuento. En el momento en el que eso se produce. Y estamos ahí, ¿eh? Y tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Tenemos muy poco tiempo. A mí me gustaría equivocarme, pero yo soy muy pesimista. Ojalá se haga la reforma a la Constitución. Ojalá. Yo no creo que se va a producir, creo que no se va a producir, pero ojalá me equivoque. Pero por eso el título de la conferencia. La situación es dramática, la situación es muy de emergencia. Y bueno, esto es lo que yo les quería a ustedes contar y ahora estoy a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Vale, muy bien. Bueno, ¿quién empieza con las preguntas? Buenas noches, Diego Carrión. A la entrada le decía que a ver si conseguía usted estimularnos porque estábamos un poco deprimidos, pero ahora ya estamos acojonados, con perdón, porque ya no sabemos qué pensar, qué va a ser de nosotros. Ya le dije a la entrada que no lo iba a decir, que no lo es. Ha cumplido con ella, ¿eh? No, la pregunta entonces sería, ¿algún hito de esperanza nos puede dar? Porque claro, entre la corrupción que tenemos en el país, que es mayúscula,
la desafección política que tenemos los ciudadanos, evidentemente que estamos hastiados. ¿Qué nos queda? ¿En qué tenemos que esperar? ¿Qué hay que hacer para cambiar esto? Si es que nos puede dar un consejo. Muchas gracias. Aquí hay un partido que tiene la mayoría absoluta y que tiene ahora mismo el control. Sin ese partido no se puede hacer absolutamente nada. Aquí, o el gobierno de la nación llega a la conclusión de que tiene que actuar de esta manera y que tiene que reformar y que tiene que convocar a todos los demás, que tiene que hacer una gran convocatoria nacional, o realmente no hay posibilidad de decirlo. El gobierno bloquea, es el único que puede poner en marcha, no lo puede solucionar él solo. Una de las cosas que le ocurre al gobierno es que ha intentado durante estos 3 años, pensando que una mayoría parlamentaria absoluta era una mayoría social, y eso es un error. La mayoría parlamentaria es siempre minoría política y enormemente minoritaria desde el punto de vista social. Pero hasta las mayores, ¿eh? La mayoría parlamentaria que ha habido en España en el 82 fue la del 82 de Felipe González con 202 diputados. El Partido Socialista tuvo el 48% y hubo el 52% del cuerpo electoral que participó en la votación que no lo votó. Tuvo 202 diputados de 350, pero solo el 48% de los votos. 52% no lo votó, votó otras opciones. Por lo tanto, es minoría siempre. La más alta, la mayor de las mayorías parlamentarias es siempre minoría. Y socialmente mucho más. Entonces, esto tiene que ser consciente siempre. El gobernante no puede considerar que como tiene mayoría absoluta puedo hacer lo que quiera y puedo prescindir de todos los demás para hacer frente a la situación. Eso es lo que intenta hacer el gobierno del Partido Popular y el final deterioro que se está produciendo es brutal. Entonces, o corrige y llega a la conclusión de que España tiene un problema que no se puede solucionar individualmente por nada y que o lo solucionamos entre todos o no se soluciona, o no hay nada que hacer. Este no es un problema que ninguna fuerza política individualmente considerada pueda resolverlo. O lo hacemos entre todos, o no podemos enfrentarnos con el problema con el que tenemos que enfrentar. Y esa es. Entonces, y esto ahora mismo pasa evidentemente porque el gobierno, que es el gobierno de la nación, llegue al convencimiento de que él no puede hacerlo solo y que tiene que contar con los demás y que tiene que negociar y que tiene que pactar con todos los demás y que por lo tanto tiene que ceder, de la misma manera que todos los demás tendrán que ceder. Y esto no hay otra solución. Esto ya no es una cuestión, porque es de legitimidad, no es un problema de ingeniería. Ahora mismo propuestas de reforma se están haciendo. Herrero de Miñón ha hecho uno, Muñoz Machado ha hecho otro, Eliseo Baja ha hecho otro. En fin, hay montones de propuestas de reforma. De ingeniería tenemos instrumentos de sobra, pero no es un problema de ingeniería, es un problema de legitimidad. De legitimidad. Es que los ciudadanos tienen que reconocerse en las propuestas que se le van a hacer y tiene que reconocerse por la forma en que se hace y por las fuerzas que se acumulan y por los consensos que se construyen. Y ese consenso se construye ahora para identificar qué es lo que hay que hacer y para negociar después el texto articulado que se tendría que reformar, o no tenemos salida. Esto no puede nadie resolverlo ya. Es de una magnitud tal que nadie puede resolver, ninguna fuerza política individualmente puede resolver este problema. Tenemos que contar, no yo digo los dos grandes partidos, no los dos grandes partidos, los que han sido hasta ahora, que podrían tener la mayoría de reformas, ni siquiera, posiblemente ya en las próximas elecciones no la van a tener, pero que además ya no la tienen, porque ya los sondeos ya te van indicando que ya esos dos partidos no tienen esa mayoría necesaria. Hace falta una convocatoria nacional, es decir, señores, que tenemos un problema que tenemos que hacerle frente,
que con la Constitución ahora mismo tal como está no podemos hacerle frente. No podemos hacerle frente porque no es reconocida como tal ni tiene legitimidad para hacerlo. Esto lo tuvo, momento constituyente originario en el 77, esto sí, y se votó en un referéndum mayoritariamente. Eso ahora mismo ya no es así. Eso ahora mismo ya no es así, hay que renovarlo. La voluntad constituyente, el consenso constituyente, eso hay que renovarlo. Eso hay que renovarlo. Y hay que seguir un procedimiento y ofrecer una solución. Pero la solución la tenemos que ofrecer, no la puede ofrecer nadie individualmente considerado. Si el presidente del gobierno llegara ahora mismo y dice, aquí tengo yo una propuesta de reforma, eso no sirve. El Partido Socialista dice, eso no sirve. Eso no sirve. Habría que convocar a todos, bien a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, lo que sea, decirle, señores, ahí estáis todos. Ahí están todos los partidos parlamentarios. Ahora lo que pasa es que ya ahora tendríamos que... Ahora Podemos está ahí. Que no es partido parlamentario, pero todos sabemos que es más parlamentario que la mayor parte de los partidos parlamentarios que hay ahora mismo. Por lo tanto, ahora mismo es mucho más compleja. La solución, es más difícil, pero la única solución es esa, ¿eh? La única solución es hacer una convocatoria nacional de reconocimiento de que tenemos un problema que desborda a cada fuerza individualmente considerada. Que no hay nadie que pueda darle una respuesta a este problema. ¿Cómo lo hacemos entre todos? ¿Se hará o no se hará? Yo, la verdad es que, viendo la situación, el patio tal como está, me resulta muy difícil pensar a Mariano Rajoy haciendo una convocatoria a la sociedad española para que se sienten entre todos a resolver este problema, ¿no? A mí me resulta muy difícil pensar en eso, pero ojalá me equivoque, A la fuerza ahorcan, ¿eh? Y a veces... Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia que nos ha dado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Y le voy a hacer una pregunta. Si el partido que tiene mayoría absoluta no hace por dónde renovar la Constitución, es posible que a partir de las próximas elecciones generales se pueda iniciar un nuevo proceso constituyente, que ya no nos sirva reformar la Constitución actual que tenemos. ¿Es posible? Esa es la posición que está teniendo Podemos, es la propuesta de Podemos, que no es ya un tema de reforma, sino que es un nuevo proceso constituyente el que hay que poner en marcha. Lo que pasa es que eso ¿cómo se hace jurídicamente? Claro, el problema de los procesos constituyentes es que actúan en un vacío normativo, porque es el punto de partida. El poder constituyente es un poder de naturaleza política. La Constitución es el punto de intersección entre la política y el derecho. Punto de intersección entre la política y el derecho. Es el punto de llegada de un proceso político constituyente, que es un proceso de naturaleza política, que no hay derecho que lo regule, no hay una norma que lo regule, y es el punto de partida de un ordenamiento jurídico, de la Constitución, que ha sido el resultado de ese proceso constituyente. La Constitución ese es el punto de intersección entre la política y el derecho. El tema es que cuando la Constitución democrática se hace, contiene procedimientos de reforma para que no haya procesos constituyentes nuevos, sino que lo que haya es la renovación de la legitimidad constituyente originaria a través del procedimiento de reforma de la Constitución. Eso es lo que garantiza la renovación jurídicamente ordenada de la vida política. Y que es lo que han hecho todos los países que se han constituido democráticamente de manera definitiva. Una vez que un país empieza a hacer uso del procedimiento de reforma, está consolidado constitucionalmente. Mientras no hace uso del procedimiento de reforma, no está consolidado constitucionalmente. Y eso es lo que nos pasa en España, que no tenemos un Estado consolidado constitucionalmente, porque no hemos hecho nunca la reforma de la Constitución. Y por eso hemos tenido que renovar procesos constituyentes periódicamente. Y eso a lo mejor... Pero eso es un lío. Es que eso es un lío. Porque claro, lo hace es políticamente. En la política es la inseguridad. La política es el conflicto en la inseguridad. El derecho es lo que da seguridad. Pero si prescindes del derecho porque el derecho te explota, porque no te sirve, porque tienes un procedimiento del que no hace uso para la reforma, entonces el derecho salta por los aires, las costuras ya no sirven. Mire ustedes que este traje ya talla. Y entonces vas a las bravas, ¿eh? Entonces ya es a las bravas.
Ya no tienes el cauce jurídico ordenado para hacer la renovación del sistema. Y eso es un lío. Eso es un lío. Pero que como actualmente el partido no hace por dónde reformar la Constitución... A lo mejor nos encontramos con que eso es lo que ocurre. Pero eso pasó en el 68, 1868-69, pasó en 1931, pasó en el 1836-37. Toda nuestra historia constitucional ha pasado. Muchos ciudadanos ya vemos que la clase política no nos representa, yo también lo veo, y creo que los políticos son necesarios, porque yo no estoy en contra de los políticos en absoluto, pero creo que hay una degeneración muy grande, ¿eh? Nuestros hijos han tenido que marchar al extranjero, ¿eh? Y esto es una olla a presión con la válvula obturada. Ese es el tema. Si ese es el problema. Ese es el problema. Y que además hemos tenido, bueno, un gobierno que ha tenido un depósito de confianza de la sociedad española y que lo ha consumido sin además dar ninguna salida. Es decir, en lugar de entender, aunque tengo una mayoría como la que tengo, el problema que tiene España es de tal magnitud, que lo tenía, lo tenía cuando él llega en el 10, en el 11, el problema ya lo tenía de tal magnitud que no se puede resolver en solitario. Ahí se tenía que haber empezado el mundo ha cambiado. En 2008-2009 esta crisis ha cambiado. No solamente a España, El problema también hay que tener en cuenta que no es un problema español exclusivamente, Italia tiene un problema de una magnitud similar al que tenemos nosotros, Francia tiene un problema de una magnitud extraordinaria similar al nuestro, Inglaterra tiene ahora mismo un problema con un partido xenófobo que es el que ha ganado las elecciones en el Parlamento Europeo. Es decir, que no es un problema exclusivamente español. España tiene uno de los sitios, yo diría que es de los sitios donde tiene mayor virulencia. De otra cosa por el problema territorial, que ese sí es nuestro. También lo tiene en Inglaterra, Ha tenido el referéndum escocés hasta ahí a la vuelta de la esquina. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Inglaterra iba a tener un problema de integración territorial? Y lo tiene. Pero el de España es más grave. Pero lo tenemos. Pero en fin, esa es la situación. Y que tenemos la válvula de escape. Esto es una olla a presión donde, querellas. Estamos resolviendo un problema político como el de Cataluña con querellas, queriendo inhabilitar al presidente. A ver, ahí había... Sí, enhorabuena, profesor. Yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de los temas que ha tratado. Efectivamente, ¿por qué no se hizo previendo lo que iba a pasar en la Constitución del 78 unos mecanismos más ágiles de reforma? En primer lugar. En segundo lugar... No, perdón. Yo creo que todos estábamos condicionados en aquella época. No, pero que la Constitución española no es más rígida que las constituciones de los demás países. Las mayorías que se exigen en España no son superiores a las que se siguen. En Alemania son 2 tercios. En Alemania son 2 tercios. En Alemania la del 168, la más rígida de las dos opciones que hay en España. España son el 167 son 3/5 y el 168 son 2 tercios. Por otro lado, aun estando de acuerdo, como he dicho, con la mayoría de su conferencia, magnífica bajo mi punto de vista, aun estando de acuerdo, el turnismo de Cánovas y Sagasta, junto con la crisis tremenda del 98, la mezcla de ambos factores dieron lugar a un cóctel explosivo en los años sucesivos. Usted decía, y yo creo que bastante bien, lo anunciaba, que en 2007, 2008, 2009 empieza a producirse una crisis. Empieza a producirse una crisis política, principalmente bajo mi punto de vista, aderezada por un capitalismo salvaje que el epicentro está en Wall Street y no hay que olvidar que la Unión Soviética también había implosionado, no hay que olvidarlo, y ese capitalismo que había estado latente durante bastante tiempo se desborda hasta niveles
inconmensurables, de tal manera que ahora el hacer fortuna para muchos es quedarse tranquilamente en su casa y especular. No hay un capitalismo que prime la producción de bienes y servicios, que prime la investigación, sino que se prima principalmente la pura especulación. La especulación, incluso en los sistemas fiscales se prima la especulación. Y eso ha originado pues que grandes masas de trabajadores, ya no digo de desempleados, digo de trabajadores, nos estemos empobreciendo a marchas forzadas, y yo creo que entre ambos factores están originando una crisis de magnitudes terribles, No es tanto que el poder político esté deslegitimado por su propia actuación, como que viene deslegitimado también por un capitalismo salvaje que está arrasando con todo. Eso no es una pregunta, sino que es una cosa. Y coincido bastante con usted, que yo coincido. Es decir, vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo con una crisis constitucional, tenemos una crisis constitucional, estamos en una situación de emergencia y evidentemente la situación económica, no solamente española, sino en general, contribuye de una manera extraordinaria a que esta crisis sea más difícil de resolver. El problema, el principio de igualdad, el Estado constitucional es básicamente el principio de igualdad. Y al mismo tiempo la Constitución económica en la que descansa el Estado constitucional es lo contrario. El capital como principio de Constitución económica tiende justamente a todo lo contrario. Entonces, esa tensión entre la Constitución económica y la Constitución política ha estado presente y no va a dejar de estar presente nunca. Pero hay momentos en los cuales, y eso es lo que habíamos vivido en los últimos decenios del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que era el control por parte del poder democrático de los procesos económicos y, por lo tanto, avance de la igualdad. Y era lo que legitimaba, en cierta medida, el contrato social y lo que le daba fuerza. Eso se está viniendo abajo, ha venido abajo de una manera extraordinaria. Ahora mismo la distribución de la renta es la peor que ha habido prácticamente nunca en los 2 últimos siglos. En todas partes. En España más. España es el segundo país con mayor desigualdad de todos los países de la Unión Europea. Letonia y España somos los 2 países, estamos por delante de Portugal, de Grecia, de todos. Sistema más desigual. Entonces, ese es un problema adicional. Ese es un problema adicional que complica extraordinariamente la situación constitucional y que dificulta extraordinariamente la reforma de la Constitución. En España, en todas partes, Si esto no es un problema, este no es un problema. Es decir, o sea, pues Estados Unidos, el país extremo. Estados Unidos ahora mismo tiene una distribución de la renta que es peor, por ejemplo, menos equitativa que la que hay en Argentina, en Brasil, en cualquiera. Peor de los países, todos. Y en Europa, España es el segundo país. Y de los importantes, con una diferencia abismal. Por lo tanto, esto dificulta. ¿Por qué? Porque cuando la distribución de la renta llega a ser tan desequilibrada como la que es muy difícil hacer un llamamiento y convocatoria y construir consensos. Porque en la base hay una... es que ahora mismo la mejor interpretación de lo que está pasando es la que hace Marx en el volumen primero del Capital. La mejor. La interpretación que hace Marx en el volumen primero del Capital es una interpretación que es la que mejor se adecúa a lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Entonces, la corrección de esta situación solamente se puede hacer políticamente y de manera democrática, pero ahora mismo lo que estamos viendo es que los sistemas políticos democráticos no son capaces. Y que el principio de constitución económica de esta sociedad se está imponiendo a la constitución política y la está deslegitimando, está erosionando su legitimidad.
No en todas partes por igual, pero en España en uno de los sitios en los que más se está produciendo. Y entonces nos encontramos con nuestra renuencia a hacer reformas y con que tenemos esa asignatura pendiente y que cuando tenemos que ponerla en práctica la tenemos en el peor de los momentos posibles. Ese es el problema. Por eso no he podido dar ánimo. No, por eso no puedo. Porque la situación es que es una situación, y creo que es una situación de emergencia en la que realmente tiene que haber una respuesta global, de la sociedad, y tiene que su sistema político tiene que de alguna manera ser consciente de que así no se puede seguir. Y de que hay que buscar una solución que sea una solución consensuada y en la que seamos capaces de participar una inmensa mayoría. Y eso se puede hacer, el sistema político español actualmente, nuestro sistema de partidos, es capaz de canalizar una respuesta de esta naturaleza de la sociedad española. Ojalá sea capaz de hacerlo. Señor Pérez Royo, gracias por su presencia. No, pues siempre es interesante tener una persona que estos temas pues los domina. En mi caso no es eso, pero la lógica mía, ¿no?, que tal vez sea de muchas personas, es la siguiente. Una constitución representa a una sociedad. En el caso nuestro, de la crisis que ahora mismo no ha comentado, ¿no será que existe constitución pero lo que está fallando es ya la sociedad? Es decir, que hemos vivido en una España de pegamento y hoy el vendaval que ha llegado ha roto ese pegamento, por expresarme así de una manera coloquial, pero bueno, que puede ser representativa, ¿no?, de una idea. Sí, no, la crisis al final es una crisis de sociedad. Exacto. Es la sociedad la que fracasa. Y que esto que hemos tenido hasta ahora se ha acabado. Bueno, Así. Vamos a ver. Así. Esto que hemos tenido hasta ahora... Creo que es mi punto de vista como yo veo las cosas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hoy han dado una estadística. Navarra, un tema clave, ojo, más que para mi criterio, más que Cataluña. Y bueno, pues ahí hay ya partidos que no son los tradicionales y han sacado mayoría. Quiere decir que cuando quieran hacer lo mismo, pues que hoy ha hecho Cataluña, que el otro es el otro, y esto se acabó. Esto se acabó. Y ya está. Vamos a ver. Nosotros hemos sido capaces de enfrentarnos como sociedad a problemas muy grandes y lo habíamos... terminar una guerra civil y 40 años de un régimen como ese y ser capaz de salir como salimos y tener los 35 años que hemos tenido, eso es una manifestación de una sociedad que está viva y que está dispuesta a enfrentarse a problemas muy difíciles y sacarlos para adelante. Y lo que hemos tenido en estos años han sido la mejor expresión de la sociedad española. Ahora estamos evidentemente en un momento en el que la sociedad española se encuentra desbordada por los problemas con los que tiene que enfrentarse. Ahora mismo estamos desbordados. Y tenemos que hacerle frente. De alguna manera tendremos que hacer frente, ¿eh? De alguna manera tendremos que hacer frente. Puede hacerse de una manera positiva o puede hacerse de una manera espantosa. Este es el dilema que ahora mismo tenemos. Es decir, estamos en un momento en el que o conseguimos reunificar posiciones en la sociedad española y enfrentarnos y decir, señores, de aquí o salimos todos juntos o acabamos todos en una situación de descomposición. O somos capaces de hacer eso o acabaremos mal. Gil de Viedma decía que la historia de España, de todas las historias, no sé si conocéis el verso, la historia de España es la historia más triste porque acaba mal. Eso decía Gil de Viedma. Es la poesía de inmediatamente después de la catástrofe de lo que fue la guerra civil. Creíamos que lo habíamos dejado atrás, ¿eh? Esto es de las cosas que pensábamos que ya lo habíamos dejado atrás. Y ahora tenemos ese fantasma de nuevo sobrevolando.
problema de la sociedad española, claro que no es solamente de su sistema, el sistema político es el sistema de la sociedad española. Al final quienes elegimos a los representantes somos nosotros y quienes nos damos del sistema político somos nosotros. Está claro que esto es un fracaso de la sociedad. Una guerra civil es el mayor fracaso que puede haber en una sociedad. Después podemos atribuir responsabilidad de buscarla, pero es un fracaso. Nosotros estamos ahora, después de 35 años, que ha sido una historia de éxito. La historia de la transición española ha sido una historia de éxito inicialmente, y hemos pasado. Ahora estamos al borde de la catástrofe. Buenas noches. En primer lugar, felicitarle por la conferencia. Y usted plantea una reforma de la Constitución, pero me gustaría hacerle una reflexión. ¿De qué sirve una reforma de la Constitución si la clase política actual no es capaz de asegurar el cumplimiento de la que tenemos actualmente? Como por ejemplo el derecho al trabajo, que expulsa a nuestros jóvenes al extranjero, o el derecho a una vivienda, que no solo no lo asegura, sino que pone los mecanismos del Estado, como son los jueces o las fuerzas de seguridad, al servicio de lo contrario, para expulsar a la gente de sus casas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo aseguraría usted el cumplimiento de una reforma, o sea, el cumplimiento de una Constitución o una reforma? Muchas gracias. Yo no aseguro nada. Yo no aseguro nada. Yo lo único que digo es que ahora mismo este sistema ya no está funcionando, este sistema constitucional, y por lo tanto el orden jurídico y político que nos dimos para gobernarnos está haciendo agua. Y que hay que cambiarlo. Entonces eso es lo único que yo digo que hay que hacerlo, que con el que tenemos ya no vamos a poder seguir tirando más tiempo, o mucho más tiempo. ¿Quién tiene que hacer la reforma? La propia sociedad española tendrá que hacerlo. Y tendrá que ser convocada a ello. Y al final tendrá que hacerse con una asamblea constituyente, en el cual se haga una constitución y que sea sometida a referéndum. Todo eso tendrá que hacerse. El problema nuestro no es el que eso se haga, sino cómo conseguimos que se haga. ¿Cómo conseguimos hacer una propuesta de esta naturaleza? Ese es el problema, porque ese sí que tiene que hacerlo. Al final las Cortes Generales tienen que resolver el problema. Las Cortes Generales son las únicas que pueden resolver este problema, porque son las representantes del pueblo español. Y no tenemos otro representante nada más que ese. ¿Son capaces estas Cortes Generales de hacer eso? ¿De hacer esa reforma? ¿De hacer la propuesta? ¿O no son capaces? Ese es el problema que tenemos. Si no son capaces de hacerlo, acabará esto hundiéndose. Y entonces tendremos que hacerlo a las bravas, de una manera no jurídicamente ordenada, no jurídicamente prevista. Ahora mismo tenemos procedimientos de reforma que están previstos en la Constitución y se pueden seguir. Si no se pueden activar esos mecanismos, tendremos que acabar haciéndolo políticamente en un proceso constituyente nuevo, que no estará regulado jurídicamente y que generará todas las inseguridades que genera un proceso constituyente no regulado jurídicamente. La reforma es un instrumento de seguridad, es una renovación jurídicamente ordenada y permite la renovación de un sistema político de una manera jurídicamente ordenada, con la seguridad que proporciona el derecho. Si el derecho no proporciona, no sirve porque no se activa, la respuesta tendrá que ser política. Y esa ya no puede estar prevista de una manera jurídica. Y por lo tanto genera toda la inseguridad que genera. ¿Qué es lo que va a salir? Pues ya cualquiera sabe. Ya lo veremos. Julián, un par de preguntas más, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Buenas noches, muchas gracias, especialmente por la claridad, se nota la didáctica de la docencia, Javier. Y quería, es el primer día que estoy en vivo, Román, esto es lo mejor que se hace en la provincia de Cerrar con toda diferencia. Sé que es de hace tiempo, pero no había tenido ocasión de decirlo en público y me apetecía. He ido cambiando lo que quería decir, porque el tema es diabólico. Hay un problema de falta de inteligencia en los dirigentes políticos. No sé, yo ya no estoy seguro, cuando entraba así, pero ahora ya no estoy seguro si lo que se avecina es para mal o para bien. No estoy seguro.
He oído hoy muy bueno, pero muchos diagnósticos, muchos análisis de lo que nos pasa y pocas propuestas. Yo sé que la academia no es lo suyo. Propuestas hay muchas, ¿eh? Propuestas hay muchísimas. Sí, pero no a través de quien las tiene que hacer, porque lo que nos pasa es, describías el Partido Popular, yo soy afiliado del Partido Socialista, hemos hecho una propuesta, pero es que no se nos cree. Hay gente que cuando intentas alguna posibilidad de acercamiento, de análisis, de hablar de algo en positivo, el 135, o sea, es una pancarta, ¿no? ¿Pero qué vais a hacer vosotros si ya...? Entonces, me ha venido a la mente la reflexión de un amigo muy cercano, que empezaba a ver el 24 de mayo de 2015 como el 14 de abril de 31. No necesariamente lo de después tiene por qué ser igual, ¿no? Pero como una oportunidad en la que en las ciudades ganen un tipo de fuerzas y en otros sitios, o sea, los mismos mecanismos que se explican, ¿no? Y en un momento yo todavía pienso que eso es un riesgo grave, que debería haber posibilidades de aplicar la inteligencia y modificar unas cuantas cosas muy claritas, pero dudo cada vez más de la inteligencia de los que dirigen los partidos, ¿no? De los partidos fundamentales. Y entonces el otro, bueno, pues me abre ahí una duda. Entonces, por encontrar un punto, no sé si esperanzador, ¿no? Reflexiones como la que has hecho y que yo no conocía, pero que has señalado que otros estudiosos o periodistas o académicos las hacen. Yo no sé si queda todavía hay un espacio para la demanda ciudadana, para la expresión, para la reivindicación académica. No sé cómo lo ves, si hay un punto de luz ahí, ¿no? Vamos a ver, yo he trabajado con el Partido Socialista y la propuesta de reforma federal de la Constitución, yo he trabajado en eso. Ya el documento que se ha hecho, buena parte es mío, vamos, parte es mío. Entonces, que yo no, que yo llevo trabajando sobre esto y seguimos trabajando, y seguimos trabajando. Y hemos hecho un trabajo de mico, ¿no? De hacer lo que sería un artículo de reforma de la Constitución. En el caso de que se quisiera convertir a España en un Estado federal, ¿qué artículos de la Constitución habría que tocar? Y tenemos el artículo de la Constitución y el artículo alternativo y el medio. O sea, que estamos trabajando mucha gente. Lo que pasa es que yo sé que cuando digo esto trabajo académico, esto no es un trabajo... Hace falta una convocatoria constituyente, que la sociedad española, hay que decir, señores, que tienen ustedes, toda la sociedad española tiene un problema de una magnitud tremenda y que hay que salir de él y que salimos todos juntos y que estos problemas son, el problema territorial hay que enfocarlo, el problema territorial por supuesto que hay que resolverlo, pero posiblemente la composición de las Cortes Generales ya tiene que ser variada y no solamente el Senado, sino que habrá que cambiar posiblemente el sistema electoral relativo al Congreso de los Diputados. Y que el título de los derechos fundamentales hay que retocarlo y habrá que buscar de qué manera se establecen y se hacen garantías de los derechos de naturaleza económica y social que ahora mismo no tienen prácticamente ninguna. Es decir, o sea que hay cosas que hay. ¿Qué constitución habría que hacer a estas alturas del siglo XXI? Entonces, esto posiblemente... Ahora, hay que hacer una convocatoria. Hay que hacer una convocatoria con credibilidad, que la sociedad española crea realmente en quien hace la convocatoria y esté dispuesta a participar en la misma. Y esto hay que... ¿Cómo se hace? Yo no... Ojalá. A ver, nos queda tiempo para otra pregunta, por favor. ¿No hay nadie más? Allí al fondo hay una. Allí, sí, que no se ve casi. Allí hay una señorita, o señora. Una pregunta muy cortita. ¿Por qué tienen miedo a hacer una reforma de la Constitución? Pues
la verdad es que habría que hacer la pregunta, ahí solo podemos conjeturar. El caso es que no se hace. ¿Por qué en España hay ese miedo? Y lo ha habido siempre. Y nunca, nunca, nunca se habla siempre de abrir el melón. Si se abre el melón, cualquiera sabe lo que puede pasar. Pues mire usted, en todas partes se abre el melón. Y en España no se abre. ¿Por qué? Pues la verdad es que España tiene condiciones de sobra para poder... O sea, España es un país que aunque estemos mal, España tiene una renta per cápita ahora mismo que es de las... debe estar entre las 15 primeras del mundo. El Producto Interior Bruto es el 10º. Pero en renta per cápita estaremos el 17, el 18, porque todos los países del norte de Europa tienen un Producto Interior Bruto menor porque son más chicos, pero tienen una renta per cápita claramente superior a la nuestra. Pero tampoco hay tanta desviación. La desviación que hay en la renta per cápita española ahora mismo con respecto a la de Francia o la de Alemania no es excesiva. Y desde luego es de sobra para tener un sistema democrático perfectamente consolidado. Todas las democracias se han constituido y se han consolidado con una situación económica infinitamente menor que la que tiene España ahora mismo. Por lo tanto, no es un problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que los españoles... Bueno, hacemos una constitución pero no somos capaces de renovarla. O sea, en España no hay reforma. No hay actividad de reforma. Nunca. Entonces, hay procesos constituyentes. Hay procesos constituyentes. Lo hay en el 12, lo hay en el 37, lo hay en el 68, 69, lo hay en el 31 y lo hay en el 75, 77. Pero nunca, nunca se ha hecho una reforma. Nunca se ha renovado el sistema político español mediante la reforma del texto constitucional. Nunca. Y seguimos sin hacerlo. Y no se abre, no se abre. Hay un temor a plantear la reforma de la Constitución que está y que no somos capaces de superarlo. Y cuando se hace una propuesta de reforma, como la que hizo el presidente Zapatero, el único presidente del Gobierno de España que ha hecho una propuesta de reforma de Constitución ha sido el presidente Zapatero. Y no llegó a las Cortes. No llegó a las Cortes. No superó la fase de estudio. Se identificaron los problemas, se hicieron propuestas y además estamos por el Consejo de Estado y ese tema no llega. Al final no se abre. Y esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. ¿Por qué pasa? Tendríamos que volver otra vez a repasar la historia de España. Vale. Bueno, pues muchas gracias al profesor Pérez Royo por esta magnífica conferencia y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Les emplazamos para la próxima conferencia que será del filósofo José Antonio Marina. Buenas noches.